La lluvia primaveral había estado cayendo sin cesar durante 3 días cuando Jack Nelson escuchó el bullicio proveniente del lejano pastizal. Ya pasaba de medianoche, y el sonido de los relinchos angustiados cortaba la oscuridad como un cuchillo. Jack, como todos lo llamaban, se puso las botas y agarró su linterna, su corazón ya acelerado. Había sido ranchero durante 43 años, y conocía ese sonido. Algo no estaba bien. El haz de su linterna barrió el campo embarrado hasta que se posó sobre ella. Maple, su yegua castaña, yacía de costado en una esquina del cobertizo, su cuerpo temblando de esfuerzo. Jack ya esperaba esto. Ella había pasado 9 días de su fecha de parto, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Para cuando llegó a su lado, Maple ya había dado a luz. El potrillo yacía sobre la paja, aún cubierto por la bolsa de parto, y Maple lo lamía frenéticamente para limpiarlo. Jack mantuvo su distancia, sabiendo que no debía interferir demasiado pronto. Las yeguas necesitaban espacio durante ese tiempo crítico de vínculo. Observó cómo el potrillo tomó su primer respiro tembloroso, su pequeño pecho subiendo y bajando. «Eso es, chica», susurró Jack desde varios pies de distancia. «Lo lograste». Pero luego algo cambió. Cuando el potrillo comenzó a moverse, tratando de levantar la cabeza, toda la actitud de Maple cambió. Sus orejas se aplastaron contra su cráneo, y se levantó de un salto con una ferocidad que Jack nunca había visto en ella antes. Se posicionó entre Jack y el recién nacido, mostrando los dientes, con los ojos desorbitados por algo que parecía puro terror. Jack se congeló. En todos sus años trabajando con caballos, había visto yeguas protectoras antes, pero esto era diferente. Esto no era el instinto maternal normal. Esto era algo completamente distinto. «Tranquila, Maple», dijo él suavemente, retrocediendo un paso. «No voy a hacerle daño a tu bebé». Pero Maple no estaba escuchando. Lanzó un salto hacia adelante, deteniéndose justo antes de llegar a Jack, mostrando los dientes en advertencia. El mensaje era claro. «Acércate más y atacará». Jack retrocedió lentamente, con la mente acelerada. Necesitaba revisar al potrillo. Necesitaba asegurarse de que pudiera ponerse de pie, que pudiera mamar, que estuviera sano. Pero Maple no iba a dejar que nadie se acercara a él. No esa noche. Tal vez nunca. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, Jack no había dormido. Había pasado toda la noche observando a Maple desde la distancia, mientras ella vigilaba a su potrillo. Incluso desde 20 pies de distancia, podía ver al potrillo moverse sobre la paja. Podía escuchar sus suaves relinchos. Pero cada vez que intentaba acercarse, Maple se lanzaba contra la línea de la cerca, sus cascos golpeando el suelo con fuerza atronadora. Clive Saunders, el trabajador de rancho de Jack durante los últimos 15 años, llegó a las 6 como siempre. Jack lo encontró en el granero, exhausto y cubierto de barro. «Maple parió anoche», dijo Jack sin preámbulos. «Pero algo no está bien, Clive. No me deja acercarme a ese bebé». Clive frunció el ceño. «¿Qué tan cerca has llegado?» «No lo suficiente para verlo bien. Vi algunos destellos cuando lo estaba limpiando, pero ahora ella pone su cuerpo entre el potrillo y yo en todo momento. Nunca la había visto así». Ambos caminaron hacia el pastizal juntos. Maple seguía en la misma posición, de pie sobre su potrillo en la esquina del cobertizo. El potrillo ya estaba de pie. Eso era claro por los pequeños movimientos visibles debajo del vientre de Maple, pero eso era todo lo que podían determinar. «¿Ha mamado?», preguntó Clive. «No lo sé. No puedo acercarme lo suficiente para saberlo». Clive se acercó a la cerca, hablando con tono bajo y suave. Maple siempre había sido calmada con Clive, a veces parecía preferirlo a él sobre Jack. Pero no hoy. Hoy, respondió a Clive de la misma manera que había respondido a Jack, con las orejas aplastadas, los dientes expuestos y una carga amenazante que lo hizo tropezar hacia atrás. «Vaya», exhaló Clive. «¿Qué le pasa?». Jack sacudió la cabeza, con la mandíbula apretada de preocupación. «No lo sé, pero ese potrillo necesita ser examinado. Necesita sus vacunas. Y si aún no ha mamado, necesita calostro o va a morir». Intentaron todo lo que se les ocurrió. Jack trató de atraer a Maple con grano, pero ella no dejaba el lado de su potrillo. Clive trató de acercarse desde otro ángulo, pensando que tal vez Maple solo estaba protegiendo la entrada, pero ella giró sobre sí misma y pateó con tal fuerza que el poste de la cerca se rompió. Para el mediodía, Jack hizo la llamada que temía. Marcó el número de la doctora. «Esme Brindley,
la veterinaria que había cuidado de sus caballos durante las últimas 2 décadas. Esme, necesito que vengas, dijo Jack. Maple parió anoche y tengo una situación. La doctora Brindley llegó en menos de una hora, su camioneta levantando polvo mientras entraba en el rancho. Era una mujer alta, de unos 50 años, con el cabello plateado recogido en una coleta práctica y manos que habían ayudado a traer al mundo más potros de los que Jack podía contar. Guíame por todo esto, dijo mientras recogía su equipo. Jack le explicó todo, el parto, la reacción de Maple, el hecho de que ni siquiera podían confirmar si el potrillo había mamado. La expresión de Esme se fue poniendo más seria con cada detalle. Eso no es un comportamiento protector normal, dijo. Eso es agresión extrema. O está respondiendo a algo en el ambiente que no podemos ver, o... Hizo una pausa, estrechando los ojos. Hay algo en el potrillo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jack. A veces, cuando un potrillo nace con anormalidades significativas o problemas de salud, la yegua puede percibirlo. Algunas yeguas rechazan a los potrillos que probablemente no sobrevivirán. Pero Maple no está rechazando a este potrillo. Lo está protegiendo agresivamente. Eso sugiere que lo percibe como algo en peligro. Un peligro real e inmediato. Se acercaron juntas al cobertizo. Esme se movía con la calma confianza de alguien que había tratado con caballos difíciles durante toda su carrera. Hablaba suavemente, con una voz musical y reconfortante. Maple observaba su acercamiento. Cada músculo de su cuerpo se tensó. «Hola, mamá», dijo Esme. «Solo vamos a echar un vistazo rápido a ese hermoso bebé tuyo». Pero Maple no estaba interesada en ser tranquilizada. Cuando Esme estuvo a 3 metros, la yegua cargó contra la cerca, estrellando su cuerpo con tanta fuerza que Esme saltó hacia atrás, casi dejando caer su bolsa médica. «Dios mío», murmuró Esme. «Está bien, vamos a necesitar sedarla». El estómago de Jack se hundió. Sedar a una yegua tan pronto después del parto era arriesgado. Podía interferir con el vínculo. Podía hacerla más agresiva después. Incluso podría impedir que el potrillo mamara, si aún no había comenzado. Pero, ¿qué otra opción tenían? «Yo tampoco lo quiero», dijo Esme, leyendo su expresión. «Pero ese potrillo necesita ser examinado, Jack. Han pasado más de 12 horas. Si no ha recibido calostro aún, su sistema inmunológico ya está comprometido. Se nos está agotando el tiempo». Pasaron la siguiente hora tratando de acercarse lo suficiente para administrar el sedante. Clive sacó los largos palos que usaban para inyecciones difíciles, de esos con una jeringa que les permitía medicar a un animal desde lejos. Pero Maple era demasiado inteligente, demasiado rápida. Cada vez que acercaban el palo, ella giraba y se alejaba, usando su cuerpo para proteger al potrillo. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse hacia el horizonte, Esme bajó el palo y se giró hacia Jack. «Vamos a tener que esperar», dijo. «Se está estresando más con cada intento, y eso no es bueno para ninguno de los dos. A veces, en casos extremos como este, lo mejor que se puede hacer es retroceder y darle tiempo a la yegua para calmarse. Dejar que se sienta segura, luego intentar de nuevo». «¿Y si el potrillo muere mientras esperamos?», preguntó Jack, con la voz áspera de frustración y miedo. Esme lo miró a los ojos. «Entonces iba a morir de todos modos. Porque, a este ritmo, es más probable que causamos que Maple lastime accidentalmente a su bebé con su pánico, que ayudar a salvarlo». Jack quería discutir, quería exigir que encontraran otra manera, pero sabía que ella tenía razón. Había visto caballos lesionarse en momentos de estrés extremo. Había visto a un potro romperse la pierna intentando escapar de un tráiler. Lo último que quería era que Maple lastimara a su potrillo mientras trataba de protegerlo. «Está bien», dijo. «Esperamos, pero los vigilamos día y noche. Si el potrillo muestra signos de angustia, volvemos al plan A». Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Jack. Él y Clive establecieron un horario de vigilancia rotativa, tomando turnos durante la noche para monitorear a Maple y su potrillo aún no visto. Colocaron una silla en el granero, posicionada lo suficientemente lejos para que Maple no se sintiera amenazada, pero lo suficientemente cerca como para que pudieran ver dentro del cobertizo. La buena noticia era que el potrillo definitivamente estaba mamando. Podían oírlo, podían ver cómo cambiaba el lenguaje corporal de Maple durante los momentos de alimentación. El potrillo también se mantenía de pie regularmente, moviéndose por el pequeño espacio que Maple permitió que lo vieran. Por lo que pudieron observar, parecía fuerte y saludable,
pero aún no podían verlo. No con claridad. Maple se había posicionado de tal forma que su cuerpo bloqueaba constantemente su vista. Captaron destellos, un movimiento fugaz, la punta de una cola, pequeños cascos en la paja, pero nunca una vista completa del potrillo. La noticia se esparció rápidamente en su pequeña comunidad ganadera. Al segundo día, Jack había recibido llamadas de media docena de vecinos, todos ofreciendo consejos. Linda Peterson sugirió intentar distraer a Maple con otro caballo. Frank Odum recomendó construir un sistema de paneles que les permitiera separar temporalmente a la yegua y el potrillo. Todos tenían una opinión. En la tercera noche, Jack se sentó en el granero solo, su turno comenzando a medianoche. El rancho estaba tranquilo, excepto por los sonidos habituales, el susurro de los caballos en sus establos, el lejano canto de un coyote, el crujir de la madera vieja asentándose. Maple permanecía en su esquina, con la cabeza baja, luciendo agotada pero aún alerta. ¿Qué escondes, chica?, susurró Jack en la oscuridad. ¿Qué es tan peligroso en el mundo que no puedes dejarnos acercarnos a ese bebé? Como respuesta, el potrillo salió a un rayo de luz lunar que cortaba la entrada del cobertizo. Jack contuvo la respiración. Por solo un momento, tal vez 3 segundos como máximo, lo vio, y su corazón se detuvo. El pelaje del potrillo brillaba como la nieve fresca bajo la luz de la luna. No gris, no crema, blanco puro y brillante. Incluso su melena y cola eran blancas, al igual que sus cascos. Jack entrecerró los ojos, seguro de que estaba viendo cosas. Sus cascos parecían rosados. Luego Maple se movió, bloqueando su vista nuevamente. Y Jack se quedó mirando las sombras, su mente dando vueltas. Sacó su teléfono y llamó a Esme, sin importarle que fueran las 2 de la madrugada. Lo vi, dijo cuando ella contestó, su voz adormecida por el sueño. Oh, creo que lo vi, Esme. Creo que sé por qué lo está protegiendo. ¿Qué viste? Esme preguntó. Jack dudó. Necesito que lo veas tú misma. Necesito saber que no estoy loco. ¿Puedes venir mañana? Hubo una pausa. Jack, me estás asustando. ¿Está herido el potrillo? ¿Está deformado? No. Dios, no. No es nada de eso. Es. Luchó por encontrar las palabras. Es lo opuesto a eso. Esme, creo que este potrillo podría ser albino. Un verdadero albino. Y si estoy en lo correcto, entonces el comportamiento de Maple tiene todo el sentido. Jack, piensa en esto. En la naturaleza, un potrillo blanco brillante sería detectado por cualquier depredador a kilómetros de distancia. No sobreviviría una semana. Los instintos de Maple le dicen que su bebé está en peligro mortal solo por ser visible. Ella está tratando de mantenerlo oculto, mantenerlo en las sombras. Nos ve como depredadores. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Eso explicaría la agresión, dijo Esme lentamente. He leído sobre yeguas que se vuelven hipervigilantes cuando sus potrillos tienen características que los hacen vulnerables en la naturaleza. Un potrillo con un relincho fuerte, o uno que es particularmente torpe, o uno que es blanco brillante y se destaca como una señal, como un faro, terminó Jack. Estaré allí al amanecer, dijo Esme, con cámaras. Esme llegó al amanecer y no venía sola. Había traído a 2 de sus estudiantes veterinarios, ambos especializados en genética y comportamiento equino. Montaron su equipo a una distancia respetuosa del refugio de Maple. Cámaras de largo alcance con lentes teleobjetivo que podían capturar imágenes claras desde 30 metros. Jack le mostró a Esme el lugar donde había estado sentado, el ángulo exacto donde la luz lunar había revelado al potrillo. Esperamos, dijo Esme. Más tarde o más temprano, ese potrillo se moverá otra vez en nuestro campo de visión. Esperaron durante 6 horas. Clive trajo café y bocadillos de desayuno. Los estudiantes veterinarios se turnaban para monitorear las cámaras, que estaban configuradas para grabar por movimiento. Maple permanecía vigilante, manteniendo a su potrillo oculto detrás de su cuerpo. Luego, justo después del mediodía, sucedió. El potrillo quería jugar. Ahora tenía 4 días, fuerte y saludable gracias a la leche materna, y con energía para gastar. A pesar de los mejores esfuerzos de Maple para mantenerlo contenido, el potrillo salió disparado de detrás de ella, dando saltos y patadas de pura alegría por estar vivo. Y todos lo vieron. Las cámaras capturaron todo. El pelaje blanco que brillaba casi plateado bajo el sol de la tarde. Los 4 cascos rosados que lo marcaban como un verdadero albino. No gris,
no crema diluida, sino un albino genético genuino. Los ojos azules que parecían casi morados bajo cierta luz. La piel rosada visible alrededor de su hocico y orejas. Maple inmediatamente se movió para guiar al potrillo de vuelta hacia las sombras, su cuerpo tenso, sus ojos escaneando los alrededores en busca de amenazas. Pero el daño, o más bien, la revelación, ya estaba hecho. Dios mío, suspiró Esme. Tenías razón. Eso es un verdadero albino. Eso es imposible. Una de las estudiantes veterinarias, una joven llamada Carla, susurró, mirando la pantalla de su cámara. Los caballos albinos verdaderos son casi desconocidos. La mayoría de lo que la gente llama albino son en realidad cremelo o peargino. Pero ese potrillo, esos cascos rosados, ese pelaje blanco, esos ojos azules, la piel rosada, ese es un albino genético genuino. Esme asintió lentamente, sin apartar los ojos del cobertizo, y Maple lo sabía. Ella no entiende de genética ni de genes de color, pero sus instintos le dicen que su potrillo es la criatura más visible de este rancho. En la naturaleza, ese potrillo sería cazado por lobos o pumas en cuestión de días. Cualquier depredador lo vería a kilómetros de distancia. Así que ella lo mantiene oculto, dijo Jack. No del sol, de la vista, de cualquier cosa que perciba como una amenaza, que es todo, añadió Clive en voz baja, incluyéndonos a nosotros. Carla estaba desplazándose por sus fotos, su expresión extraña. Esto es extraordinario. No solo porque el potrillo sea albino, sino por lo que estamos presenciando en términos de comportamiento maternal. Maple está mostrando hipervigilancia, lo que es consistente con lo que vemos en caballos salvajes protegiendo a sus crías vulnerables. Está tratando este entorno doméstico como si fuera un territorio lleno de depredadores. Esme sacó su teléfono y hizo una llamada. Jack pudo oírla hablando con alguien sobre psicología del comportamiento equino, sobre las dinámicas de los caballos salvajes, sobre los instintos de los animales presa. Cuando colgó, parecía pensativa. Acabo de hablar con la doctora Rachel Ortiz de la universidad. Ella es una de las principales investigadoras sobre el comportamiento de los caballos salvajes. Dice que lo que estamos viendo es extremadamente raro en caballos domésticos, un instinto de supervivencia antiguo que en gran parte ha sido eliminado en los caballos modernos. Pero algo en la apariencia de este potrillo lo ha desencadenado en Maple. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Jack. Aún necesitamos examinar al potrillo. Necesita sus vacunas. Y si es verdaderamente albino, necesitará cuidados especiales, dijo Esme. Necesitamos mostrarle a Maple que no somos depredadores. Necesitamos convertirnos en parte de su manada, no en amenazas para su potrillo. Eso significa cambiar todo sobre cómo nos acercamos a esta situación. Durante la siguiente semana, cambiaron completamente su enfoque. En lugar de intentar acercarse al potrillo, se concentraron en convertirse en presencias no amenazantes en el mundo de Maple. Jack y Clive empezaron a pasar horas cerca del cobertizo, sin acercarse, solo estando allí. Se sentaban sobre los fardos de heno, leyendo o haciendo papeleo, hablando en voz baja de vez en cuando. Se aseguraban de que Maple siempre pudiera verlos acercarse. Anunciaban su presencia antes de entrar al granero. Se movían lentamente y de manera predecible, haciendo sus tareas con un lenguaje corporal deliberado y no amenazante. Esme explicó que en las manadas de caballos salvajes, los potrillos son protegidos por toda la banda, no solo por sus madres. Necesitamos que Maple nos vea como parte de la manada, dijo. Como aliados en la protección de su bebé, no como amenazas para él. Trajeron otros caballos cerca del cobertizo, potros tranquilos y yeguas mayores que Maple conocía y en las que confiaba. La presencia de la manada pareció relajar un poco a Maple. Ella seguía siendo hipervigilante, pero su agresión pasó de te mato a te observo de cerca. El octavo día después del nacimiento del potrillo, sucedió algo notable. Jack estaba sentado en su habitual fardo de heno, haciendo notas en el libro de cuentas del rancho cuando sintió que alguien lo observaba. Levantó la mirada lentamente y vio a Maple de pie en el borde del cobertizo. El potrillo a su lado, todavía parcialmente oculto, pero visible. Maple lo observaba, con las orejas hacia adelante, evaluando. Jack permaneció completamente inmóvil, manteniendo su lenguaje corporal suave y no amenazante. Después de un largo momento, Maple bajó la cabeza para pastar, manteniendo un ojo en Jack, pero sin mostrar signos evidentes de estrés. Buena chica, Maple, dijo Jack suavemente. No voy a hacerle daño a tu bebé. Te lo prometo. Para el día 10,
Esme pudo estar justo fuera de la entrada del cobertizo. Maple lo permitió, aunque sus músculos seguían tensos, lista para defender a su bebé en cualquier momento. Esme se agachó, haciéndose más pequeña, menos amenazante. «Hola, pequeñín», dijo suavemente. «¿No eres la cosa más hermosa?» El potrillo, curioso y audaz como lo son los caballos jóvenes, dio algunos pasos hacia Esme. Unos pasos hacia Esme. Maple inmediatamente se movió, colocándose entre ellos. Pero no cargó. No enseñó los dientes. Simplemente se quedó de pie como una barrera, observando. «Lo sé, mamá», dijo Esme a Maple. «Tu bebé es especial. Tu bebé necesita protección. Lo entendemos. Estamos aquí para ayudar». Pasaron otros 3 días, pero finalmente, el día 13, Esme fue autorizada a tocar al potrillo. Sucedió casi de forma casual. El potrillo había estado investigando todo en su entorno, los postes de la cerca, el cubo de agua, la red de heno, y se acercó a Esme, quien permanecía perfectamente quieta justo dentro de la entrada del cobertizo. El potrillo olió su mano, con las fosas nasales rosadas dilatadas. Luego, mordisqueó sus dedos, probando su piel. Esme permaneció inmóvil, casi sin respirar. Maple estaba a 1 metro de distancia, cada músculo de su cuerpo tenso, pero no intervino. «Eres hermoso», susurró Esme al potrillo. «Tan hermoso y tu mamá te ama tanto». Pasó su mano por el cuello del potrillo, sintiendo su pelaje suave como seda, revisando si había alguna anomalía evidente. El cuerpo del potrillo se sentía fuerte, su tono muscular era bueno, sus ojos estaban claros y brillantes, siguiéndola con inteligencia. Durante la siguiente hora, con Maple observando como un halcón mientras Esme realizaba el examen más suave de su carrera, ella escuchó el corazón y los pulmones del potrillo. Revisó su temperatura. Examinó sus ojos con un oftalmoscopio diseñado para pacientes sensibles a la luz. Palpó sus articulaciones y su columna vertebral. Cuando finalmente se apartó, había lágrimas en sus mejillas. «Está sano», dijo a Jack, quien había estado observando desde fuera del cobertizo. «Hasta donde puedo decir, este potrillo está completamente sano. Corazón fuerte, pulmones claros, buenos reflejos. Aparte del color de su pelaje, este es un potrillo completamente normal y saludable». Jack sintió como el alivio lo invadía. «Pero el albinismo no traerá problemas. Requerirá un manejo especial», dijo Esme. «Los caballos albinos son extremadamente sensibles a la luz solar. Pueden sufrir quemaduras solares severas, daños en los ojos por exposición a los rayos UV, y tienen un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Pero con los cuidados adecuados, estructuras de sombra, protección UV, protector solar, y máscaras especiales para moscas, muchos caballos albinos viven una vida larga y saludable». Sonrió. Los instintos de Maple para mantener al potrillo en las sombras pueden haber sido sobre evitar depredadores, pero sin querer lo protegió del daño solar durante esos primeros días críticos cuando su piel era más vulnerable. La noticia se esparció, por supuesto. La noticia siempre se corre rápido en las pequeñas comunidades ganaderas. A las 2 semanas del nacimiento del potrillo, Jack comenzó a recibir llamadas de compradores, coleccionistas especializados en caballos raros, programas de cría interesados en estudiar la genética, incluso un circo que quería incluir al caballo albino milagroso en su show. La oferta comenzó en 50,000 pesos y siguió subiendo. Para cuando el potrillo tenía 3 semanas, Jack había recibido una oferta de 250,000 pesos por parte de una granja de cría en Kentucky. Era más dinero del que había visto en 5 años de ganadería. Una tarde, estaba sentado en su porche mirando la última carta de oferta cuando Clive se unió a él. «Eso es mucho dinero», dijo Clive en voz baja. «Sí», estuvo de acuerdo Jack. «Lo es, pero no lo vas a aceptar». Jack levantó la vista hacia su amigo. «¿Cómo lo sabes?» Clive sonrió. «Porque he trabajado contigo durante 15 años. Te conozco y he visto cómo miras a ese potrillo. Más importante aún, he visto lo que Maple ha pasado para protegerlo». Jack suspiró y dobló la carta. «Esa yegua casi se mata protegiendo a su bebé. Ella lo sabía. De alguna manera lo sabía, que era vulnerable. Peleó con todas sus fuerzas porque cada uno de sus instintos le gritaba que su bebé estaba en peligro». Sacudió la cabeza. «¿Cómo voy a pagarle esa dedicación vendiendo a su bebé a extraños que podrían no entender lo que necesita?» «El dinero ayudaría al rancho», señaló Clive, sin discutir, solo diciendo los hechos. «El rancho sobrevivirá. Siempre lo ha hecho».
Jack se levantó. Además, ¿tienes idea de lo afortunados que somos? ¿Qué tan raro es esto? Ese potrillo es una vez en una generación, tal vez una vez en la vida. No voy a perderme la oportunidad de verlo crecer solo porque alguien me agita un cheque. Clive le dio una palmada en el hombro. Esperaba que dijeras eso. Nombraron al potrillo Phantom, parcialmente por su apariencia pálida y fantasmal, pero también porque había permanecido oculto durante tanto tiempo, como un fantasma que solo aparecía en destellos fugaces. Jack construyó una estructura de sombra sobre el corral utilizando tela bloqueadora de UV que protegería a Phantom de la exposición solar dañina, mientras aún permitía la circulación de aire. Establecieron una rutina en la que Phantom podía estar afuera durante las primeras horas de la mañana y las horas de la tarde, cuando el sol estaba bajo, pero permanecía en el cobertizo durante las horas pico de radiación UV. Esme conectó a Jack con un especialista en el manejo de caballos albinos. Aprendieron sobre la importancia del protector solar equino, que debía aplicarse a la piel rosada de Phantom todos los días. Le pusieron a Phantom una máscara protectora personalizada para UV que cubría sus ojos sensibles. Establecieron un protocolo de monitoreo para detectar cualquier signo de quemaduras solares o daño en la piel. Maple gradualmente fue relajando su hipervigilancia, entendiendo que los humanos estaban allí para ayudar, no para hacerle daño. Para cuando Phantom tenía 2 meses, ella les permitió a Jack y Clive manejar al potrillo libremente, ponerle su equipo protector, aplicar el protector solar suave que protegería su piel sensible. Pero nunca soltó completamente ese instinto protector. Cada vez que se acercaba un extraño, cada vez que sucedía algo inesperado, Maple se posicionaba inmediatamente entre Phantom y la amenaza potencial. Ese antiguo instinto de caballo salvaje, desencadenado por su potrillo inusual, se había convertido en una parte permanente de quien ella era como madre. Jack nunca había sido fanático de las redes sociales, pero Carla, la estudiante veterinaria de Esme, lo convenció de compartir la historia de Phantom. Ella lo ayudó a crear cuentas y le mostró cómo publicar fotos y videos. La respuesta fue abrumadora. En pocos días, la historia de Phantom había sido compartida miles de veces. Personas de todo el mundo comentaron, compartiendo sus propias experiencias con caballos raros, enviando buenos deseos, haciendo preguntas sobre el albinismo en caballos. El buzón de correo del rancho se llenó de mensajes de estudiantes escribiendo trabajos de investigación, de otros propietarios de caballos albinos buscando consejo, y de personas que simplemente querían decir que la historia de Phantom les había traído alegría. Un departamento de genética universitaria se comunicó para preguntar si podían estudiar el ADN de Phantom para entender mejor el gen albino en los caballos. Jack aceptó, con la esperanza de que la investigación pudiera ayudar a otros caballos albinos en el futuro. El equipo llegó, recolectó muestras y pasó horas documentando la salud y el desarrollo de Phantom. Lo que encontraron fue notable. No solo Phantom estaba sano, sino que el análisis genético reveló que este era uno de los pocos casos documentados de verdadero albinismo en caballos. Los investigadores teorizaron que la rareza de la condición significaba que probablemente surgió de una mutación genética espontánea, en lugar de genes heredados. Esto hace que Phantom sea aún más especial. Un investigador le explicó a Jack, esto no es algo que se haya transmitido de generación en generación. Es la naturaleza creando algo completamente nuevo e inesperado. El Departamento de Psicología del Comportamiento también se mostró igualmente fascinado por la respuesta de Maple. La doctora Rachel Ortiz, especialista en caballos salvajes, vino a observar a Maple y Phantom por sí misma. Lo que están presenciando es una ventana al pasado ancestral, les explicó a Jack. Los caballos domésticos en su mayoría han perdido estos intensos instintos protectores porque los hemos criado para ser calmados y manejables. Pero Maple accedió a algo primitivo cuando vio a su potrillo blanco. Alguna parte de su cerebro reconoció que este bebé nunca sobreviviría en la naturaleza, y activó todos los protocolos defensivos que sus ancestros tenían. Sonrió. El hecho de que eventualmente haya aprendido a confiar en ustedes, a aceptarlos como parte de la manada que protege a su potrillo, muestra una inteligencia y adaptabilidad notables. Maple es una yegua extraordinaria. Las escuelas locales comenzaron a solicitar excursiones para ver a Phantom. Jack, con la ayuda de Esme, convirtió estas visitas en oportunidades educativas. Los niños aprendieron sobre el cuidado de los caballos, sobre las variaciones genéticas, sobre la importancia de proteger a los animales con necesidades especiales. Aprendieron sobre los notables instintos maternales de Maple y los lazos entre madre y potrillo.
También aprendieron sobre las relaciones depredador-presa y por qué el color importa en la naturaleza. Jack les explicaba cómo un animal blanco en la naturaleza sería fácilmente detectado por los depredadores y cómo la respuesta protectora de Maple tenía perfecto sentido desde un punto de vista evolutivo. A Pantón parecía gustarle la atención. Bajo la supervisión de Maple, el potrillo saludaba a los visitantes en la línea de la cerca, sus ojos azules curiosos y brillantes. La gente se asombraba cuando lo vieron. Esta criatura que parecía salida de un cuento de hadas, su pelaje brillando como luz de luna, incluso bajo la sombra protectora. Las ofertas de cría nunca dejaron de llegar, cada una más grande que la anterior. Para cuando Pantón tenía 6 meses, Jack había recibido ofertas por más de 1 millón. Las rechazó todas. Hay cosas que no están a la venta, le dijo a Clive. Este rancho ha estado en mi familia por 3 generaciones. Hemos criado buenos caballos, caballos honrados. Pero nunca hemos criado algo como Pantón. Este potrillo es un regalo, y no se venden los regalos. La fiesta de cumpleaños de Pantón atrajo a una multitud de más de 100 personas. Las estaciones locales de noticias cubrieron el evento. Esme trajo un pastel hecho con ingredientes seguros para caballos. Los niños sostenían pancartas que decían, «Feliz cumpleaños Pantón», con letras de colores. El potro de 1 año se encontraba en la línea de la cerca, tranquilo y confiado, con un filete hecho a medida con su nombre bordado en hilo plateado. Su pelaje brillaba blanco como la nieve fresca, protegido por el protector solar que se había convertido en parte de la rutina diaria. La máscara protectora UV para moscas se había vuelto tan asociada con Pantón que Esme bromeaba diciendo que era el look característico del potrillo. Maple estaba junto a su cría, todavía protectora, pero ya no paranoica. Había aprendido que estos humanos, estas personas que llegaban con manos suaves y voces amables, ahora formaban parte de su manada. Eran protectores, igual que ella. Entendían que Pantón necesitaba cuidados especiales y los proporcionaban sin dudar. Jack se quedó atrás observando la celebración, con Clive a su lado. ¿No te arrepientes?, preguntó Clive, señalando a la multitud. Jack sonrió. ¿Ni un poquito? Una niña se acercó a la cerca, con los ojos muy abiertos por la admiración. ¿Es cierto que Pantón es el único en el mundo?, le preguntó a Jack. Jack se agachó hasta su nivel. Bueno, Pantón es definitivamente uno de los caballos más raros que jamás verás. Los caballos albinos verdaderos son extremadamente raros. Pero, ¿sabes qué es lo que hace a Pantón más especial? La niña negó con la cabeza. La mamá de Pantón. Mira, Maple supo desde el momento en que su bebé nació que necesitaba protección extra. No entendía de genética ni de por qué su bebé se veía diferente, pero cada instinto de su cuerpo le decía que este potrillo era vulnerable, que destacaría, que necesitaba estar a salvo. Estaba dispuesta a pelear contra el mundo entero para protegerlo. Ese es el verdadero milagro, el amor entre una madre y su hijo, y la sabiduría ancestral que les dice exactamente qué hacer. La niña asintió solemnemente y luego se dio la vuelta para saludar a Pantón, quien movió su cabeza como si respondiera al saludo. A medida que el sol comenzaba a ponerse y la fiesta llegaba a su fin, Jack observó cómo Pantón y Maple caminaban de regreso a su cobertizo juntos, lado a lado. La cabeza de Maple estaba alta, orgullosa. Pantón brincaba junto a ella, lleno de energía y vida, su pelaje blanco resplandeciendo bajo la luz dorada del atardecer. En ese momento, Jack entendió por qué Maple había sido tan feroz en esos primeros días. No estaba protegiendo una anomalía genética ni una mercancía valiosa. Estaba protegiendo a su hijo y les había estado pidiendo, exigiendo que entendieran que este bebé, por más diferente que fuera, merecía toda la oportunidad de tener una vida plena y feliz. Ellos lo entendieron. ¿Y por qué lo entendieron? Porque trabajaron con Maple en lugar de en su contra, porque se ganaron su confianza y se probaron a sí mismos como aliados en lugar de amenazas. Pantón prosperaba. Algunos podrían decir que Jack había perdido una fortuna al mantener a Pantón. Pero mientras observaba al potro pálido frotarse contra su madre en el creciente crepúsculo, Jack sabía que había ganado algo mucho más valioso que el dinero. Había ganado el privilegio de ver crecer un milagro. Había sido testigo del poder del instinto maternal, de la profundidad del amor de una madre, y de la increíble inteligencia de los animales que a menudo subestimamos. Y eso, pensó, valía todo. Si la historia de Pantón tocó tu corazón, nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo y cuéntanos sobre los animales especiales en tu vida. Aquellos que te enseñaron sobre resiliencia, protección y amor incondicional.
Haz clic en la campanita para no perderte ninguna publicación. Comparte esta historia con alguien que ame los caballos o que necesite un recordatorio de que, a veces, las cosas más valiosas en la vida no pueden medirse en dólares. Gracias por ser parte de la historia de Phantom. Gracias por preocuparte por los caballos y los increíbles lazos que comparten con las personas que los aman. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda. Hasta la próxima, sigue creyendo en los milagros. Están ahí afuera, a veces escondidos en las sombras, esperando a alguien lo suficientemente paciente como para verlos.